vamos sintiéndonos sin ganas, ¿verdad? Para hacer las cosas. Por eso es de que pues mucha gente le pregunta, oye, ¿le das repaso a tu célula? ¿Sí? Primero no la aprovechan, segundo son los malagradecidos, tercero ni siquiera se presentan, y dicen, oye, ¿de veras, como para aquí se mueve el mismo? Finalmente no hay un porqué para acá. Pero bueno, pues vamos a avanzar y a terminar rápidamente. Porque me imagino que tienen muchas cosas que hacer y no quiero quitarles su tiempo. ¿Sí? Cuando vean ustedes esto, lo primero que tienen que poner es célula. Célula. ¿Sí? De aquí pues, tenemos organitos membranosos, tienen que poner eso, organito membranoso. ¿Sí? Y como son varios, fíjense, si yo pusiera una flecha aquí, tendría que poner célula, organito membranoso, retículo endoplasmico rugoso. Pero si yo lo pusiera aquí, tendría que poner célula, organito membranoso, mitocondria. Es más, me podría ir aún más adentro y mencionar que hay crestas neurales. Hay crestas neurales y hay matriz crestas mitocondriales y matriz mitocondrial. Podemos ver gránulos densos también, y es más, podemos ver algunos lisosomas secundarios. Pásala que sí. Nuevamente, sería célula, organito membranoso, mitocondria, célula, organito membranoso, retículo endoplasmico liso, lo que queda en medio. La siguiente. Nuevamente célula, organito membranoso, mitocondria. Vemos a las crestas y a la matriz mitocondrial. La siguiente. Célula, organito membranoso, nuevamente mitocondria, matriz mitocondrial, crestas. Y aquí, si señaláramos esto, sería retículo endoplasmico rugoso. La siguiente. De igual manera, retículo endoplasmico rugoso. Sin que se les olvide poner célula, organito, membranoso. La siguiente. Nuevamente, retículo endoplasmico rugoso y envoltura nuclear. La siguiente. Célula, organito membranoso, retículo endoplasmico liso. Estas son mitocondrias, retículo endoplasmico liso. Esto es la primera vuelta. Yo tan solo les pregunto esto. ¿Sí? Tienen que definir esto. En la recuperación, si reprueban esta primera parte, entonces sí viene la difícil. Y en la difícil yo pongo una pregunta aquí y les digo, ¿qué organito? ¿Cómo se le llama en el miocito? ¿Y qué función tiene? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya metemos teoría ahí. ¿Sí? Entonces pasa mejor la primera parte, es así de sencilla como yo se lo estoy explicando. La segunda parte ya lleva teoría y se mezcla. ¿Sí? La siguiente. Organito membranoso, aparato de Golgi. Yo puedo preguntar aquí vesículas de transferencia, puedo preguntar aquí la cara cis, la parte intermedia, la red trans o la cara trans, o hablar de las vesículas de transferencia. La siguiente. Vemos lisosomas secundarios. La siguiente. Vemos algunos lisosomas que igual son organitos membranosos y vemos algunos peroxisomas que también son organitos membranosos. La siguiente. Así es como vemos generalmente a los peroxisomas. Organito membranoso, célula, organito membranoso, peroxisoma. Este es un cristal de oxalato de calcio y aquí hay enzimas como la catalasa, la peroxidasa. La siguiente. Este es un peroxisoma también. Vemos, este es el peroxisoma y vemos los cristales de oxalato de calcio. La siguiente. Esto es un centriolo. Fíjense. Este es un centriolo, este es un centriolo, este es un centriolo, este también. De hecho, están cortados. ¿Sí?
Vemos que están hechos por tripletes de microtúbulos ABC. Aquí están unidos por una proteína llamada mixina y aquí están unidos hacia el centro por la proteína RAD. Todo eso podemos preguntar en ese esquema. ¿Sí? La siguiente. Bien, vemos mitocondrias. ¿Sí? Este es un miocito en el cual nos muestra precisamente lo que sería la línea Z. La línea Z, estamos a nivel de una sarcómera. ¿Sí? La siguiente. Estos son microfilamentos, formando filamentos delgados, filamentos gruesos en esa sarcómera que vimos anteriormente. La siguiente. Bien, nuevamente vemos algunos lisosomas. ¿Sí? La siguiente. Un cristal, una inclusión de cristal. Recuerdan que solo las observamos en las células de Sertoli o las células de Leydig. Es un cristal, ¿sí? En una célula de Sertoli o en una célula de Leydig. La siguiente. Vemos inclusiones de alimento, miren, inclusiones de alimento, de glucógeno, inclusiones de alimento, de glucógeno. ¿Recuerdan que se observaban en el hepatocito? En el hepatocito. La siguiente. Vemos una unión intercelular. Esta es una membrana, esta es la otra membrana y aquí está el espacio intercelular. La siguiente. Algunas modificaciones de membrana son microvellosidades. Estas modificaciones de membrana son microvellosidades. Recordemos que sirven para absorber. La siguiente. La siguiente. Nuevamente, microvellosidades. Vean la membrana, el citoplasma adentro. No vemos realmente una estructura tubular para pensar en que sería un cirio. La siguiente. Nuevamente, microvellosidades y vemos aquí al glucocálix. Este es el glucocálix de esa membrana. Glucocálix. La siguiente. Vemos cortes de cilios cortados transversalmente. Recordemos que tiene 9 dobletes, un par central llamado cinglete. ¿Sí? La siguiente. Estos sí son cilios cortados longitudinalmente. Vean, tienen en el interior un esqueleto formado por microtúbulos, dobletes de microtúbulos, 9 y un par central. La parte basal es igual a un centriolo con 9 tripletes. El tallo, 9 dobletes y un par central. La parte, ¿sí?, apical, solo un microtúbulo, bueno, 9 microtúbulos únicos. Y en la punta ya no presente. La siguiente. Esto es un núcleo en interfase. Vean. Componente número 1, su pars granular y su pars amorfa. Tercer componente, cromatina de 2 tipos, condensada, heterocromatina, dispersa, eucromatina. Cuarto elemento, lo blanco del fondo, llamado jugo nuclear. Jugo nuclear. La siguiente. Este es un nucleolo, y en ese nucleolo nosotros podemos observar la pars fibrilar, podemos observar la pars granular y podemos observar la pars amorfa del nucleolo. La siguiente. Y aquí vemos algunas células en interfase, algunas células en mitosis, como serían metafases. La siguiente. Profases, miren, este es una interfase, este es una profase, este es una anafase y este es una metafase, al igual que este. ¿Qué tienen que manejar aquí? Ciclo celular. En ese ciclo celular, si yo señalo esto, es ciclo celular interfase. Pero si yo señalo esto, es ciclo celular
Mitosis, profase. Si yo señalo esto, es ciclo celular, mitosis, metafase. Esta es una metafase, esta es una metafase. Esta sería una anafase. Y aquí miren, la telofase. Esta es la telofase. ¿Sí? La siguiente. Nuevamente tenemos una telofase, una metafase, perdón, muy bonita. Otra telofase. Otra telofase. La siguiente. Vean cómo contestaríamos esta. Ciclo celular, mitosis, metafase. ¿Y esta? Ciclo celular, mitosis, telofase. Y estas, ciclo celular, interfase. La siguiente. Miren, ¿qué sería? Ciclo celular, mitosis, profase. ¿Y esta? Ciclo celular, mitosis, telofase. La siguiente. ¿Qué será esto? Ciclo celular, mitosis, profase. ¿Y esta? Ciclo celular, mitosis. ¿Qué es? Anafase. Inicia la anafase. Inicia la anafase. La siguiente. Esto sí es una verdadera ¿qué? Y esta es una verdadera ¿qué? Telofase. La siguiente. Ya saben qué contestar completo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Profase. ¿Y esta? La siguiente. Nuevamente profase. Y nuevamente dos ¿qué? Telofase. La siguiente. ¿Dos qué? Metafases. La siguiente. ¿Es una qué? Metafase. Permítanme un momento, me apago la luz, no porque siga corriendo. No porque siga corriendo. No, les digo a Ale. ¿Me pasas mi trabajo?